Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os voy a explicar dos cosas muy importantes. Una, qué es la distancia focal y cuáles son los efectos que hace la distancia focal, porque tiene tema eso, tiene su complicación, pero lo voy a intentar explicar lo más claro posible. Y dos, los objetivos en general. Los objetivos, pues que hay que pensar a la hora de comprar un objetivo, no sé, en qué influye todo esto de la distancia focal para luego elegir un objetivo, ¿no? Y en qué influye luego a la hora de cuando se construyen objetivos o cuando hay objetivos diferentes, qué diferencia hay entre un zoom o un esto, bueno, cuál sería el más adecuado, ¿no? Pues eso, vamos a empezar con la distancia focal. La distancia focal, empezamos, lo voy a apuntar aquí. Distancia focal, distancia focal. Hace tres cosas la distancia focal. Influye, por un lado, a la luz que entra a tu fotografía. Influye, por otro lado, al desenfoque o mayor desenfoque. Vamos a poner desenfoque. Para los que habéis visto mis otros tutoriales y ya controláis un poquito, esto se llamaría, lo primero, en vez de luz, lo llamaría exposición. Esa sería la manera correcta de llamarlo. Y lo segundo, en vez de desenfoque, pues profundidad de campo. Eso sería más correcto, ¿no? Pero bueno, desenfoque o menos desenfoque. Y lo tercero sería el aumento, ¿no? ¿Cómo llamarlo? El zoom no, porque la palabra zoom significa que tiene como diferente opción de distancia focal el propio objetivo. Pero hay objetivos que son fijos, entonces hay objetivos que no tienen zoom, pero sí que tienen distancia focal. Entonces es mejor no liar los términos y poner otra cosa. En vez de zoom vamos a poner aumento. El aumento que tiene... Eso es, aumento y ángulo. Eso es. Aumento y ángulo de visión. Cuando pongo aumento también pongo el ángulo de visión porque cuanto más aumento, menos ángulo de visión, menos ángulo ves. Si estás con un objetivo muy de mucho aumento, muy teleobjetivo, de ver de lejos, en ese momento tú estás cerrando el ángulo. Cierras el ángulo y ves menos porción del ángulo de visión. Ahora lo vais a entender mejor. Una cámara de fotos, y también os vais a quedar un poco con los términos. Aquí tenemos una cámara de fotos vista desde arriba. No sé si queda claro. Sí, ¿no? Más o menos. Este es el objetivo y aquí está la cámara. Bueno, pues en esta cámara de fotos, cuando el objetivo es un 8 milímetros, que un 8 milímetros tiene un ángulo de 180 grados. 180 grados de visión. Es decir, así, que ve lo que está a tu derecha y a la izquierda el objetivo. Sería un super gran angular, un ojo de pez, se llamaría casi. Eso es. Luego vamos cerrando un poco y nos ponemos pues a 20 milímetros. Una cosa que hay que saber, la distancia focal se le pone así, con estos números. La distancia focal son los milímetros. el milímetros. Objetivos 50 milímetros, 200 milímetros, un 35 milímetros. Eso es el objetivo. Y los milímetros es el aumento que tiene. El efecto que hace ese objetivo con su distancia focal es esa. Entonces lo vamos a llamar así. 8 milímetros, 20 milímetros. El 20 milímetros tiene menos aumento, ¿no? Tiene más aumento que el 8 milímetros, pero tiene menos ángulo de visión. Sería 94 grados. Más o menos. Luego está el 35. 35 tiene 63 grados. Luego tenemos un 50.
El 50 milímetros, como curiosidad, es el ángulo y proporción. Eso es, el ángulo y proporción de aumento, ¿no?, del ojo, del objetivo, más parecido al ojo humano, el 50 milímetros. Ese es el que capta la realidad en proporcionada en relación al aumento del objetivo, más parecida al ojo humano, como lo vemos nosotros. Es el 50 milímetros. Porque hay que acordarse que el aumento y el ángulo de visión distorsionan. Eso lo vamos a ver luego en la segunda parte del tutorial. 50 milímetros, 28 milímetros o 28 grados. Ya cuando pasamos de 50 milímetros para adelante ya empiezan a ser teleobjetivos. Es decir, con 8 milímetros y 20 milímetros son angulares. Ojos de pez a angulares, más o menos. De esos objetivos así súper abiertos que captan mogollón de ángulo, ¿no? Y mogollón de luz y todo eso que mola tanto en los paisajes. Luego pasamos a la zona intermedia de retratos y cosas así de objetivos medios, que no son ni teleobjetivos pero tampoco son angulares. Y luego ya de 50 para adelante serían ya teleobjetivos que tienen bastante aumento y serían ya pues para retratos o para sacar cosas así de lejos y cosas así, ¿no? El 85 milímetros tiene 28 grados. No, este tiene 46, se me va la olla. Y este tiene 28. Y luego el 200, que ese sería así el más típico del objetivo así más potente, que serían 12 grados. Bueno, es solo para que se haga la idea, no es nada serio esto. Hay muchos dibujos y muchas cosas por ahí en Google que os lo van a explicar mucho mejor. Esto es simplemente para que quede claro. La distancia focal tiene diferentes ángulos. Cuanto sea menos distancia focal, es decir, el número más bajito, más ángulo capta. Y cuanto mayor sea el número de milímetros, es decir, mayor distancia, eso es, mayor distancia focal en vez de menor, mayor distancia focal, cuando sea 200, por ejemplo, pues el ángulo es de 12. O 12 grados, que captas muy poquito. Estás como viendo un trocito muy pequeñito. Luego, eso sería el aumento y ángulo de visión. El desenfoque. Cuando la distancia focal es menor, con 8 milímetros, por ejemplo, el desenfoque es menor. Y con 200 milímetros, el desenfoque es mayor. Es decir, cuanto más distancia focal, cuanto más teleobjetivo, cuanto más aumento, que significa todo lo mismo, cuanto más distancia focal, más desenfoque. Cuanto menos distancia focal, menos desenfoque. Voy a decir ahora lo mismo con la luz. Cuanto más distancia focal, menos luz. Hay que quedarse con eso. Cuanto más distancia focal, menos luz. Cuanto menos distancia focal, es decir, cuanto más ángulo, cuanto más angular y todo eso, más luz. Como hay más ángulo, entra más luz. Cuanto hay menos ángulo, me entra menos luz. Hay como tres cosas que están siempre ahí jugando entre ellas, en los objetivos y en la distancia focal, que hay que ir variándolas. Y hay que regular tus parámetros acorde a eso, ¿no? Luego también esto lo puedes tú adornar y controlar también aparte con el diafragma y todo eso. Pero bueno, como estamos hablando solo de la distancia focal, pues hay que decirlo también. Entonces, voy a hacer aquí voy a borrar y ponerlo perfecto. Más ángulo cuando hay menos distancia focal. Más luz cuando hay menos distancia focal. Y al revés, es decir, hay menos ángulo cuando hay más distancia focal y hay menos luz cuando hay más distancia focal. Pero bueno, lo pongo solo uno para que se quede claro. Y luego la proporción, hay cuanto más aumento, ¿no? Eso es. Más aumento cuando hay más distancia focal. Cuando haces una cosa repercute en las otras. Es como que tiene siempre unas cosas ahí que hay que estar siempre mirando. Vamos a verlo más claramente ahora con unas fotografías que tengo por ahí. Distancia focal, 18 milímetros. Se ve así. Todas estas fotos están sacadas todas en el mismo lugar, con un trípode sin moverse.
Distancia focal, 18 milímetros, se ve así. 35 milímetros, se ve así, aumento, 135, aumento un poco más, 200, ya aumento más. Fijaos cómo se ve el fondo más desenfocado cuando está en 200 milímetros que en 18. El 18 capta más ángulo, no hay desenfoque, y cuando está a 200 sí que desenfoca el fondo. Y todo esto sin haber cambiado nada. Sin haber cambiado nada en el... Es decir, esto es un efecto que hace solo la distancia focal. Aparte de que entra menos luz también. Pero hay una tercera cosa que hay que tener en cuenta en la distancia focal. La distancia focal distorsiona. Es decir, no queda igual una fotografía sacada a 18 milímetros que a 200. Y ya ni que te cuento a 8 milímetros o a menos, porque eso ya son ojos de pez que distorsionan y curvan el espacio. Hay totalmente tipos de esas fotografías que se ven así redondas, como con el que aparecen los brazos o la arquitectura totalmente distorsionada, ¿no? Pues bueno, lo mismo pasa cuando te vas al otro extremo. Cuando te vas al 200, lo que pasa es lo contrario, que en vez de distorsionarse todo curvado, circular, en vez de aparecer eso, cuando te vas a un teleobjetivo, lo que pasa es que la imagen se aplana y el fondo se hace más grande y desproporcionado respecto a la realidad. Es decir, en vez de verse más pequeño, se ve más grande y desproporcionado. Ahora lo vais a ver más claramente. Esta fotografía está tomada a 200. Es decir, desde mi casa y en el salón a un 200 sacándole un retrato a este muñeco, ¿no? 200 milímetros. Fijaos cómo la casa del fondo está con un tamaño, ¿no? Está con un tamaño concreto, ahí se ve. Pero ese no es el tamaño real de la casa, es decir, no es realista. No se ve así, realmente. Porque cuando lo vamos a 62, yo me he acercado y he sacado el muñeco exactamente a la misma ¿cómo se llama? No a la misma distancia, porque me tengo que mover yo, pero sí a la misma distancia en la fotografía, que se ve igual el muñeco. En las dos se ve igual. En una la saco desde lejos y en otra desde cerca. Pero aquí la distancia focal, como es menor, aunque el retrato sea igual de grande, hace que el fondo se haya hecho más pequeño. Entonces eso ha distorsionado la realidad. Esas típicas fotografías que vemos del desierto en la que aparece la luna gigante al horizonte, están hechas con un teleobjetivo, porque el teleobjetivo lo que hace, igual que el 200, pues imagínate un 600. Si sacas tú un retrato a una persona con un 600 y está la luna detrás, lo que va a hacer es aumentar y realmente la luna mogollón. Entonces se va a ver una luna enorme. Y luego, en cambio, si haces lo contrario y sacas un retrato muy de cerca tú al retratado y que se vea un retrato igual de grande para él, la persona retratada igual, pero lo haces con un ojo de pez, la luna se va a ver un grano minúsculo al fondo. Entonces esa es la cosa. Eso es lo que hace la distancia focal. Aquí lo veis claramente. 18 milímetros. Fíjate cómo la casa de pequeña es respecto al 200 y es lo mismo. Es el mismo retrato. Yo lo que he hecho es moverme yo, pero cambiar la distancia focal. Así que hay que tener en cuenta todo eso también cuando estás sacando retratos o estás haciendo cosas con tu objetivo. El más parecido a la realidad siempre es el cercano al 50. El 62 milímetros sería el más cercano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si quieres hacer fotografías en las que no quieres estropear la proporción de algo, porque estás sacando un retrato muy especial de alguien que quieres que sea como que salga tal cual, o estás sacando fotografía de producto que tiene que salir exactamente como es el objeto, pues entonces vas a tener que usar un objetivo medio, tipo 50 milímetros o 70 o así, para que no se distorsione. Bueno, pues ya más o menos eso es todo. Ahora, cosas con el zoom, los objetivos, la distancia focal y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? La distancia focal, todos los objetivos tienen distancia focal, eso hay que tenerlo claro, todos. Pero no todos tienen zoom. La palabra zoom significa únicamente que ese objetivo tiene opción a cambiar la distancia focal. Es decir, que si... Bueno, que se ha entendido, vamos. Un zoom es eso, que puedes cambiar la distancia focal, puedes aumentar o desaumentar. Pero puede haber objetivos que no tengan esa opción. Entonces, no se diría que ese objetivo tiene zoom, tiene distancia focal. El objetivo que no tiene zoom
sigue teniendo distancia focal y sería un objetivo de distancia focal fija, como por ejemplo un 50 milímetros fijo. Yo tengo un 50 milímetros y no tiene zoom. También hay un 35 milímetros que no tiene zoom. Hay muchos objetivos fijos. Y luego hay objetivos zoom que tienen muy poco alcance. Por ejemplo, hay un objetivo de Nikon que es el 14-24, que es un objetivo especializado solo para paisajes y en gran angular. Y tiene un pequeño zoom para poder encuadrar un poquito. Pero no tiene tanto como el 18-200, que va desde el 18 hasta el 200. Entonces, ahora estaréis pensando, bueno, ¿y qué pasa? Pues entonces compramos el que más tenga y fuera. Compramos el 18-200 o compramos un 8-600 y tenemos un objetivo que haga todo. Claro, pero eso tiene un problema. La cosa es, cuanto más zoom haya, peor calidad tiene el objetivo. Y no solo eso, sino que también el diafragma que tiene es peor. Es un diafragma con menos apertura. Y esa es la cosa de los objetivos. Por eso hay aparte de que pesaría mucho. El 18-200 pesa mucho. Comparado con el 50. El 50 es minúsculo y lo puedo llevar y ahí lo llevo en el bolsillo y no pesa nada. Pero claro, ese es el dilema. Lo ideal es tener 3 objetivos o así que abarquen más o menos lo que tú haces. Si tú eres una persona especializada solo en retratos, pues entonces solo con 2 objetivos ya te valdría. Si eres una persona que hace un poco de todo, pues con 3 objetivos, uno angular, uno medio y otro medio tele y ya está. No hace falta o cogerte un angular, un tipo de objetivo, especializarte solo en un tipo de fotografía con un angular muy muy bueno y luego pues te coges un zoom para hacer un poco de lo otro porque no te dedicas tan seriamente y ya está. Pero siempre hay que tener algún fijo. Si tú haces algún tipo de fotografía que quieres calidad, pues un fijo. Aparte de que los fijos son más baratos también. Está bien. Yo recomiendo siempre un fijo. Aunque para empezar, cuando eres principiante, lo ideal es tener un zoom de esos baratos, cutres, que abarquen mucho para saber luego tú en qué te vas a quedar. Yo, por ejemplo, empecé con un 18-105 y me empecé a dar cuenta que no usaba mucho yo el 200, es decir, el teleobjetivo. Entonces me acabé especializando en los angulares. Entonces no me compré más teleobjetivos. Fue gracias a poder experimentar con un 18-200 o un 18-105. Si te compras un 50 desde el principio, nunca vas a saber si tú necesitas un angular o no. Necesitas empezar con un poco de todo. Pero esos objetivos son un poco pobres, es decir, son un poco limitados. Son para practicar, para aprender, para hacer cosas, pero luego cuando quieres hacer cosas serias con ellos, se quedan un poco cortos. Y eso es todo. Nos vemos en un siguiente tutorial. Muchas gracias por ver hasta el final. Y espero que te haya quedado claro la distancia focal. Deja tus comentarios abajo preguntando lo que quieras, yo te voy a responder. Y si tienes alguna otra duda, pues podemos hacer otro tutorial sobre ellos, no hay ningún problema. No olvides compartirlo y todas esas cosas que siempre se repiten al final de los vídeos. Adiós.